Y publicitario. Este programa se transmite por Exa-FM y Democracia AM. Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. 814. Las 8:14 de la mañana. Muchas gracias por la amable sintonía. Nosotros queremos referirnos inmediatamente a lo que dan en llamar entendidos en la materia, analistas del vigor y el conocimiento de quienes este momento me acompañan, y otras experimentados analistas que no están presentes, pero que tienen iguales sentires en definir la coyuntura petrolera y económica de nuestro país, que tanto llama la atención y que se resume a una quiebra del sector petrolero ecuatoriano y una permanente averiguación que nosotros nos hemos planteado para averiguar y decir y mencionar a los verdaderos causantes de esta debacle, la red de corrupción, por ejemplo, que ha primado después de leer una buena parte del libro de Fernando Villavicencio, de nombre El feriado petrolero, se llega a la conclusión inequívoca de que la revolución de Alianza País prácticamente quebró al sector petrolero. Las cifras, señoras y señores, ponen al desnudo la catástrofe petrolera, una realidad sin precedentes en los últimos 50 años. Es una suerte de cóctel explosivo, dice él, preparado con bajos precios del petróleo y altos costos de extracción. Esa combinación es ciertamente fatal. El primero determinado por el mercado global de los hidrocarburos y el segundo establecido en los revolucionarios contratos de servicios petroleros, dice, suscritos entre el 2010 y el 2014. En esos 4 años, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, hay una imborrable marca de corrupción. No ha sido de gratis. No. Hay una imborrable marca de corrupción. Y el dueño de la marca, casi dueño de la franquicia, yo diría dueño de la franquicia, claro, está en Europa, está con un diploma de buena conducta, no ha pasado nada, se fue y se libró incluso de una seria acusación o relación que iban a ejercitarla en el tema Toachi Pilatón. Se fue con las justas, dicen. No sé a qué se refieren. Bueno, pero la fórmula fatal es la que quisiera que tengan la bondad ustedes de explicarla. Y comienzo con Fernando Santos Albite. Estamos produciendo un barril a $39 y lo estamos vendiendo en 30. Así decía Rafael Correa. Así de sencillo, decía él, usando sus propias palabras. Repito, estamos produciendo un barril a 39 y vendiéndolo a 30. Entonces, escoge, doctor Santos, el expresidente, la peor etapa ciertamente de su paso por el poder, la peor etapa, el episodio más complicado que tuvo que administrar o asimilar.
Era cierto esto. Pero ¿quién nos explica y cuándo él nos explica los largos periodos, inmensos periodos de un petróleo que lucía, no quiero dar la cantidad para no equivocarme, pero superaba los 130, 140 dólares el barril? No, y él se creía el dueño del mundo prácticamente. Porque una persona, el nuevo rico no sabe manejar pues las percepciones cuantitativas de las cosas. Y entonces cree que llegó el manantial y llegó la riqueza más grande que pudo haber llegado. Y entonces viene el desatino, viene el empuñe de todos, el empuñe de todos. Todo el mundo dice mucho dinero este momento en el Estado y nosotros somos los reyes del poder o en el poder. Y entonces eso es lo que pasó. Y vino el denominado feriado petrolero. Este capítulo de la revolución que quebró al sector petrolero, me gustaría que usted le resuma y le explique a la ciudadanía en qué consistió. Aquí aparecen figuras como la de Wilson Pastor, como la de Galo Chiriboga, y no este segundo en su condición de fiscal, sino en su condición de presidente de Petroecuador. ¿O ya se olvidaron? Claro, antes de ser fiscal, Galo fue presidente de Petroecuador en la etapa en donde se inauguraba el boom petrolero. Y claro, Fernando Villavicencio les da el nombre o la denominación a los dos de arquitectos del fracaso. Tal vez, Fernando, no estaban preparados estos ejecutivos para estos buenos tiempos, Wilson Pastor y Galo Chiriboga, pero si de Wilson Pastor se hablaba de que era el hombre que más sabía de petróleo, con una percepción en los negocios petroleros impresionantes. Y de Galo también alabábamos de que, caramba, qué inteligente, pero usted cuando se le lee el contenido de la revolución presente en el poder político que quiebra al sector petrolero, uno dice, o han sido bastante ilusos, ignorantones, faltos de práctica, qué sé yo, que estos caballeros y esta administración del señor presidente Correa causa unos perjuicios económicos históricos, porque a veces se usa esta adjetivización de histórica para las cosas buenas. Aquí las cosas malas, el feriado petrolero es un episodio tristísimo que seguramente usted debió haberse preparado o estaba en condiciones de poder haber hecho una sumatoria de cuánto perdimos por malos manejos, no solamente desde el lado nada ético, no solamente por negocios cochinos, por negocios en los que pocos se llevaron grandes cantidades de dinero que lo mantienen en el exterior. Y el pueblo ecuatoriano fue beneficiario, de obras de infraestructura importantes que incluso en ese marco de contrataciones hubieron unos segundos y terceros beneficiarios, porque el que contrataba la red vial o contrataba el tramo o contrataba el proveedor
o el que contrataba un sinnúmero de intermediarios salió beneficiado, y todo lo que podía haber servido como un capital para recambiar el país a niveles pero sorprendentes por la cantidad de dinero que circuló en esos años, no pasó nada, y este momento tenemos un país con una deuda gigantesca para el tamaño de nuestra economía, 62.300 millones de dólares de deuda global, y una consolidada de menos, seguramente unos 15.000 millones de dólares, que también es altísima. Pues ahí estamos complicadísimos, y ahora ya comienza el dedo acusatorio desde Europa, mencionando que seguramente el actual presidente no está en condiciones de dirigir el país desde el lado económico. Entonces, la lectura mía puede ser totalmente equivocada, pero escuchemos en primer lugar desde Lima a Fernando, que a su modo, con su manera, con sus conocimientos, con sus apuntes, con sus cifras, nos describa qué es lo que ocurrió con la época de oro del petróleo ecuatoriano, y ahora estamos sumergidos precisamente por los casos de corrupción en el peor momento económico y en la quiebra del sector petrolero. Prácticamente estamos asistiendo a un remate, a una cosa desagradable, cuando solamente nos toca recordar los casos de corrupción del correísmo, cuando solamente nos corresponde mencionar la historia de las negociaciones perjudiciales para nuestro país. Nos toca referirnos exclusivamente a quienes fueron los arquitectos de este fracaso en la conducción del petróleo, y cuáles fueron las compañías o las personas que incluso se tomaron a su haber pozos petroleros, que eso sí mis invitados deben haber conocido, por lo menos como rumores. Pero la revolución quebró al sector petrolero. ¿Por qué circunstancias? Fernando, bienvenido, muy buenos días. Santos Albite, y también nos acompaña a este momento el Alfredo Vergara, el señor economista Alfredo Vergara. Estamos con ellos. Un grato saludo para usted. Más gracias mío, Gonzalo. Igual un saludo sentido a Fernando Santos, Alfredo Vergara, amigos en esta causa larga. Mire, yo he visto con sorpresa, digo con dolor, quise haberme equivocado, pero vi la entrevista de Yaneli Nostroza al ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, y para mí es doloroso saber que una de mis investigaciones, en la que han participado varios profesionales de Ecuador, han sido confirmadas en negativo, es decir, dolorosamente en negativo para el país, cuando el ministro Carlos Pérez señala que está impulsando un proceso de renegociación de las tarifas, de los contratos, porque efectivamente estas tarifas hoy le dejan prácticamente cero rentabilidad al Estado. Gonzalo, ecuatorianas y ecuatorianos, y los dos profesionales que están en este foro en Radio Democracia no permitirán mentir. El año 2010, y aquí hay un hecho muy importante de responsabilidad central de la Asamblea Nacional, el año 2010, cuando se impulsó la reforma a la ley de hidrocarburos, en la que se introdujo el maquillado contrato de prestación de servicios, que fue creado con asesoría internacional bajo la directriz de Wilson Pastor, Jorge Glass, Rafael Correa, varios ciudadanos, entre ellos quien habla, en mi condición de periodista y con alguna información, participé en varias reuniones con asambleístas de Alianza País, del Partido Socialista, y les planteé que no era conveniente ese tipo de reforma, en particular que era
lesivo para el país imponer un contrato de prestación de servicios con una tarifa fija, porque para cualquier ciudadano común y corriente, sin ser economista, sabe que el precio del petróleo es un factor externo que no depende, no está en manos de control del Ejecutivo ni del Gobierno central, y que podría cambiar y en algún momento podría bajar el precio y de esta forma dejarle al país en soletas. Perdone, Fernando, ¿por qué le menciona usted a Jorge Glass en esos tiempos? Porque él era el ministro coordinador de sectores estratégicos y O nada sea, se hacía. ya estaba pesando el decreto que confeccionó el Palacio Nacional de Gobierno con Correa a la cabeza. O sea, ya estaba vigente, digamos, ese encargo de carácter oficial monopólico en favor del poder petrolero que ostentaba petrolero y de otros recursos estratégicos que beneficiaban al liderazgo del actual vicepresidente. Por supuesto, nada se hacía en el sector petrolero sin el conocimiento de los dos principales autoridades, en este caso Rafael Correa y Jorge Glass. Pero el proceso de renegociación de los contratos, y no me dejarán mentir los que saben más que yo, tiene dos etapas, dos fases. La una, que es la primera renegociación de contratos, donde usted está haciendo referencia en el texto, está publicado en Focus y que también está en el libro El Feriado Petrolero. La primera renegociación de los contratos de exploración y explotación petrolera con las compañías extranjeras la lideró Galo Alfredo Chiriboga Zambrano cuando fue ministro de Minas y Petróleos del gobierno de Rafael Vicente Correa Delgado. Este proceso fue altamente perjudicial para el país, porque significó que durante 2 años aproximadamente algunas compañías se beneficiaron del incremento de los precios base. Para decirle algo, el costo de producción promedio en los contratos de participación estaba en $22, pero el señor Chiriboga, al renegociar estos contratos a prestación de servicios que serían firmados luego, subió el precio base en un promedio de hasta $45 por cada barril, beneficiando a la compañía porque se le bajó, de acuerdo con la ley anterior, que era la ley que le garantizaba al Estado repartir el excedente petrolero del 50-50, se le acabó beneficiando a la compañía. Y sobre esta base, sobre estos términos económicos, la segunda parte de la renegociación la llevó adelante Wilson Pastor con el liderazgo de Jorge Glass y Rafael Correa. Yo tengo las actas de los directorios, Gonzalo, donde efectivamente Correa dice: oigan, aquí tengo los informes donde todas las compañías están ganando incluso demasiado. ¿Cuál es tu criterio, Galo? Le dicen a Galo Chiriboga. Y Galo Chiriboga dice: no, las compañías están perdiendo. Hay que mejorar los términos para las compañías. Entonces, ahí están los documentos. En una sabatina el presidente también estuvo furioso por esta circunstancia que usted está notando, Fernando. Fue por el Correa, año... El presidente Correa en una sabatina se le escapó. Ajá. Y dijo: estamos produciendo un barril de petróleo a 39, estamos vendiendo a 32. Sí, esto no era que se le escapó, así mismo es. El precio del barril de petróleo, cuando él hablaba, estaba menos de $35 el barril y el costo de extracción estaba en 39. En los contratos de exploración y explotación de petróleo que fueron suscritos, renegociados, bajo, reitero, el liderazgo de Wilson Pastor, Galo Chiriboga, Rafael Correa y Jorge Glass, todo este proceso ha servido para empantanar al país. Ellos dijeron que con los nuevos contratos de prestación de servicios el país iba a recibir una importante inversión extranjera, que las reservas se iban a incrementar. Y mire, la realidad es todo lo contrario. Las reservas no se han incrementado, la producción de petróleo de las compañías extranjeras han caído, porque el modelo de contrato de prestación de servicios no es un modelo que beneficia y es atractivo para las compañías. Y segundo, me parece un hecho, no sé el término, cómo se lo pueda llamar, haber establecido una tarifa fija, cuando ya desde el 2010, Gonzalo, los analistas internacionales advertían que se venía una caída de los precios de los crudos a nivel internacional. No solo fue una ingenuidad,
fue un acto deliberado para perjudicar al Estado. O sea, aquí no hay ingenuidades, porque estamos hablando con gente que sabe, y si no lo sabe tiene que aprender. Haber aprobado los contratos de prestación de servicios es un acto deliberado que perjudicó al país. De acuerdo a los estudios que están, no son míos, sino realizados por economistas vinculados al sector petrolero, no he puesto los nombres para evitar que haya persecución, pero estamos hablando de que el país perdió por el cambio de contrato de participación a prestación de servicios, habría perdido al menos 2.900 millones de dólares, es decir, casi 3.000 millones de dólares. Y escuche esto para cerrar esta primera parte, Gonzalo. Sí. Fernando Villavicencio y Clever Jiménez presentamos, o al revés, Clever Jiménez y Fernando Villavicencio presentamos a la Fiscalía y a la Contraloría General del Estado 2 denuncias el año 2011, pidiendo que se investigue la firma de estos contratos y la renegociación de los contratos. Contraloría emitió un informe con importantes observaciones. La Fiscalía, y esto es sumamente importante lo que voy a decir, la unidad fiscal de la Fiscalía General del Estado investigó el caso y emitió un informe en 2012 pidiendo a Galo Chiriboga, quien ya no era ministro de Minas y Petróleos, sino fiscal general del Estado, pidiendo que se inicie una indagación previa por el presunto delito de peculado. ¿En contra de quiénes? Wilson Pasto, Jorge Glass y todos los miembros del directorio y funcionarios de alto nivel del Ministerio de Hidrocarburos. Es decir, desde el año 2012, el fiscal general no realizó ninguna indagación previa, archivó el informe de la unidad fiscal que pidió el inicio de una indagación previa por peculado. Esa es parte de esta realidad que, Gonzalo, haría falta muchísimo tiempo para poder comentarlo, pero están 2 expertos allá en el panel que podrían ayudar. Un abrazo, Fernando, siempre muy grato conversar con usted. Voy con usted, Fernando Santos Albite. ¿En realidad usted cree que hubo un feriado petrolero? Muy buenos días, Gonzalo. Buenos días, Alfredo, y a su audiencia, y en la distancia a nuestro buen amigo Fernando Villavicencio. Mire, yo creo que cuando se escriba la historia de estos 10 años, Borges, el argentino, ¿verdad?, escribió la historia de la infamia sobre los nazis, los crímenes de los nazis. Algo parecido, se necesita una pluma así para describir la expoliación a la que se ha sometido al Ecuador durante los 10 años de Correa. Es inaudito, 350.000 millones de dólares de ingresos, 60.000 millones. ¿Están escuchando las cifras, señores oyentes? 400.000 millones que no han servido para nada, para enriquecer a un grupo de pícaros disfrazados de políticos bajo Alianza País. Mire, antes de referirme al tema específico que planteó con tanta claridad Fernando Villavicencio, la refinería de Esmeraldas, recordemos a la ciudadanía, la compañía Chilloda que la hizo y la amplió, que era la experta, pidió 180, japonesa, muy prestigiosa, así es, 189 millones de dólares para repotenciar. La verdad, el ministro era en ese tiempo el doctor Chiriboga. A él le dijeron, vea, por 189 millones le repotenciamos, le dejamos. Y él nos comunicó este particular a los periodistas. Fue público, le dejamos, pero brillando, sí, una joyita. La misma que creó la tecnología. Exactamente, la que hizo, y que la amplió en tiempo el ingeniero Félix Cordero, porque se decidió que sea la misma compañía. Bueno, 189 millones. Ha costado 2.200. ¿Y qué ha significado? Nada. Mire, Gonzalo, ese líquido putrefacto, contaminante, que piadosamente le llaman gasolina, no siguen vendiendo. No tiene los octanos necesarios para llamarse gasolina. ¿Le bajaron? Le bajaron. No sirve, va a destruir los automóviles. Encima el Estado pide normas más elevadas, el Euro 3 o Euro 5, no me acuerdo cuál de los dos,
para los nuevos automóviles, porque no queremos que se contamine el país y esta basura nos vende como gasolina. Hay que hacer de nuevo la repotenciación luego de botar 2.200 millones. Mire, Gonzalo, acabo de leer el día de ayer en el periódico El Comercio cómo dos amigos de estos, alguna de la banda, hacen una compañía entre ellos, dos personas que están metidas, y sacan un contrato, creo que de 17 millones, para mejorar el corazón de la refinería, un catalizador, una de las plantas más sofisticadas y más técnicas. Entre los dos les dan el contrato. Obviamente repartieron con el funcionario de turno. ¿Qué les dio? Que les dio el contrato. Oiga, el rato que se haga una fiscalización integral a este contrato de la refinería, la gente se va a quedar loca. Pero ni en el África se roba así, ni en el África. No solo eso, tenemos la refinería del Pacífico, que costaba 25 millones aplanar un terreno, 1.500 millones. Mire, el terminal de Monteverde, que debía costar 250 y costó 600. Y el otro día le escuché al nuevo ministro, al ingeniero Carlos Pérez, que yo reconozco es un hombre serio y conoce. ¿Sabe lo que dijo? El gobierno anterior le quería vender este terminal. No hay cómo venderlo porque está mal hecho. Hay que volverlo a reparar. No se lo puede vender. Gasto. Doble gasto. Hubo un contrato, una planta, hay el gas en Campo Amistad, ¿verdad? Que se produce generación y hay que licuarlo para llevarlo en tanqueros, o sea, se comprime el gas, se lo transporta. Pero culpable de esto, ha de decir el señor vicepresidente, es el Capaya, si yo le entregué a él. No, él no tenía que ver en muchos de estos, él no tiene nada que ver. Capaya dijo, no me culpen a mí, yo por supuesto que soy responsable de la refinería de Esmeralda, pero no la del Pacífico. Si Carlos está escuchando esto en Miami, ¿valdría la pena que algún momento usted esclarezca esta situación que le atribuyen a usted? Mire, bajo alto, hacen una planta para licuar el gas, porque el gas se lo comprime, se lo transporta en una cantidad mucho menor, en tanqueros. Esa planta se hundió porque no hicieron cimientos, le hicieron sobre la arena y pusieron el peso de la maquinaria, se hundió, hubo que hacerla de nuevo. El poliducto Pascuales Cuenca, que está metida a lo de Brecht, todavía no funciona y creo que comenzaba en 200 millones, ya creo que está en 400 o 500 millones. Las ventas del crudo a la China. Eso. Todo, mire, ¿Qué conoce usted de feriado eso? Petrolero es una palabra suave. Fue la expoliación de 10 años. Todo mal hecho, todo corrupto. Como bien dice Fernando Villavicencio. ¿Y Rafael Correa sabía de estos perjuicios económicos? Por supuesto. Mire, cuando Rafael Correa, sabiendo los robos de la refinería de Esmeraldas, porque ya sabía, dijo, esta refinería vale 8.000 millones, esa no vale 80 millones, si alguien comprara esa refinería tuviera que comprar como chatarra, no vale más de 80 millones, dijo, 8.000 millones, solo hemos metido 4.000, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que él es el cómplice, él sabía, él mismo dijo que las coimas no son perjuicio al Estado, sino que disminuyen la utilidad del contratista. Mentira, para pagarle esa coima el contratista sube el precio, es obvio. Rafael Correa es el líder de la banda, él sabía todo. Esto es, usted no puede robar 40, 80 mil, 100 mil millones, se han robado estos solo en pedacitos. No, esto fue una banda criminal que gobernó 10 años este país. Y que cada uno tenía su participación en el hecho delictivo y en el botín. Todos se repartieron. Lo mismo lo dijo Capaya. El procurador le pagaron al anterior. El contralor recibía plata. Glass autorizaba todo. Capaya lo dijo. Y ya está saliendo la verdad. ¿Por qué le sacaron al anterior contralor? No han dicho a la ciudadanía, ¿no? Claro. Fue
En 10 años hemos estado sometidos a una banda de delincuentes, asaltantes de los fondos públicos. Ojalá, le doy el beneficio de la duda al nuevo gobierno, que en realidad quiera descubrir, que no se manche de complicidad. Tiene una gran oportunidad el presidente Moreno, pero que estuvimos 10 años sometidos a una banda de gángsters que lo único que hicieron fue robar y, por supuesto, vendernos una imagen de que hacían lo mejor por los intereses del país. Mire, Correa decía, los contratos anteriores eran malos. Sí. Esta vez, en ejercicio de la soberanía y dignidad nacional, les renegociamos y cuando costaba $10 producir un barril, le pagaban 40 a la compañía. ¿Quién se llevó estos 30 de diferencia? No solo la compañía, esto repartió con las autoridades que hicieron. Así es que luego de 10 años de estar manejado el sector petrolero y toda la obra pública por una banda de gángsters, de ladrones, y rateros, ojalá haya justicia. El tema, doctor Alfredo Vergara, es que el señor presidente Lenín Moreno necesita este momento un entorno de apoyo gigantesco para poder dar los pasos indispensables para aclarar esta situación. Porque incluso va diciendo, le dejo la mesa servida. Bueno, todo está preparado. Nosotros hace varios meses ya nombramos una comisión, ¿no?, tripartita de parte del gobierno, ¿no?, diferentes instituciones, entre ellas Emplades, para dejar todo listo para el nuevo gobierno. Nosotros vamos a dar la mesa servida al nuevo gobierno, porque es la mesa servida al pueblo ecuatoriano. Va a ser una transición pacífica, informada, sin sobresaltos y con la mayoría de los problemas resueltos, al menos comparado con lo que yo recibí en el 2007, nada que ver. Sin sobresaltos, decía el señor expresidente de la República. ¿Qué encontró el presidente Moreno? Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que está. La condición económica del Ecuador, queridos amigos, es muy difícil. Es sumamente difícil. Vamos a salir adelante con el esfuerzo de todos. Porque imagínense lo que sería que yo como presidente diría que no vamos a salir adelante. Pues vamos a salir adelante. No hay tal mesa servida. Esa es la pura y neta verdad. No hay tal mesa servida. Entiendo que todo eso fue consecuencia de mucho trabajo y mucho esfuerzo por reinstitucionalizar el país, pero por favor, creo que se podía haber sido un poquito más mesurado el momento de dejar cuentas en mejores condiciones. ¿Usted tiene la palabra? Ya, gracias. Saluda, Fernando. Alfredo, ¿a quién le cree usted? A ver, es difícil. Bueno, al presidente Correa, por los hechos, no se le puede creer. Pero al presidente Moreno se le está cada vez dudando más de su palabra, porque en realidad no hace mucho para, con hechos, complementar lo que dice. ¿Qué debería haber hecho? Bueno, primero, no mantener a la misma gente culpable de que no esté la mesa servida, como él mismo reconoce. No, la explicación... Por el contrario, perdone, si le dice el expresidente Correa, le voy a dejar la mesa servida, coge a los cocineros, a los que arreglan la mesa. Rivera Martínez de la Torre. Ya. Y les dice, hablemos con nombres. Usted claro, hace un rato dijo que le gusta hablar con nombres. Cuando le digo al señor presidente Moreno, le digo, pero señor presidente, me parece con todo respeto muy incongruente de que usted les mantenga a los mismos autores de esto en los mismos puestos. Ellos han hecho, ahora que arreglen. Esa fue la respuesta. ¿Usted qué opina? Sería bueno que haga eso si estaríamos jugando un juego de baraja, pues un juego de póker, y ellos estarían siguiendo su mismo trama, pero no estamos en eso. Estamos manejando la economía de un país. ¿Usted cree que le impusieron a estos jovencitos? Yo tal vez no sé si pensar... Pero dele cabida a un juego estratégico del señor presidente Moreno. No sé si pensar si le impusieron o no. Tal vez sea un juego estratégico porque tiene un brillante organizador de estos juegos políticos. Me estoy refiriendo, siguiendo su consejo de decir nombres,
a Gustavo Larrea. Yo creo que tal vez por ahí venga la cosa, que todavía no es el momento de coger... Nómbrales a ellos mismos para ver qué te hacen. A ver cómo solucionan. Sí, o tal vez, no sé pues cómo razonan estos altos pensadores políticos, que yo considero a Gustavo Larrea un muy buen pensador político. Además, por eso se peleó con Correa. Se dio cuenta que con Correa no iba, el país no iba a ningún lado. En todo caso, no quisiera desviarme del tema. Ya. En esta argumentación, yo más del que la mesa servida o que ellos mismos arreglen el problema, el mejor argumento, por lo menos uno de los más sólidos o creíbles, que yo he escuchado de parte de los correístas en sus diferentes ámbitos políticos, administrativos, petroleros, económicos, etcétera, etcétera, es de que todos estos cambios, incluso los contratos de participación a administración que mencionaba aquí Fernando Santos y también que mencionó Fernando Villavicencio, todo ese tipo de cosas surgirían o valdrían la pena si es que el precio del petróleo se incrementaría. Ese es para mí el principal argumento, por lo menos a mí el que más sentido me hace, porque parece un poquito racional. Incluso que la refinería del Pacífico y la de Esmeraldas, con sus inmensos sobrecostos y con sus inmensos contratos privados entre ellos, se justificarían si es que el precio del petróleo sube, y sube más o menos rápido, digamos dentro de los 2-3 primeros años. Pero eso lastimosamente no va a suceder, no solo por la percepción que tiene la gente, sino por lo que acaba de suceder ayer. El día de ayer hubo este cruce de decisiones entre el gobierno de Venezuela y el gobierno de los Estados Unidos, incluso una especie de cacareo un poco violenta entre Trump, sus voceros, y Maduro, donde Maduro le decía, ellos no respetarán el plebiscito de la oposición del domingo, donde con 7 millones votaron por no al plebiscito, no, que ellos seguirán adelante con el plebiscito. Y esa es la respuesta que yo le puedo dar a usted, presidente Trump. Le dijo con esas palabras, no se meta con Venezuela porque Venezuela no le va a hacer caso. En el mismo rato, prácticamente dentro de la misma hora, Trump le contestó lo siguiente, más o menos textualmente. Yo escuché esto en alguna radio de Nueva York en inglés, ayer en la tarde, en la noche sucedía. Trump le contestó, muy bien, le agradezco mucho sus palabras, porque eso ya nos exonera a nosotros de esperar a la decisión de ustedes, sino que lo podemos hacer inmediatamente, e inmediatamente lo vamos a hacer. ¿Qué? Cortar la compra de petróleo venezolano. Y eso, si es gravísimo, dejemos, yo no quiero hablar del problema venezolano, americano, sino lo que eso nos repercute a nosotros. Gravísimo, ¿por qué? Porque inmediatamente el precio del petróleo va a comenzar a bajar, por una razón, la demanda norteamericana de 700,000 barriles diarios que demandaba de Venezuela, va a bajar y además va a subir la oferta de enquisto norteamericana, es decir, una baja de la demanda y una subida de la oferta repercute en los precios. Por lo tanto, nuestros precios actuales, que están, creo, no estoy muy actualizado. La tendencia a la baja. Tendencia a la baja. Por lo tanto, toda la argumentación que yo decía es la más racional que he oído de parte del oficialismo actual y del oficialismo anterior, que viene a hacer lo mismo, pues se viene a los suelos, lastimosamente para el Ecuador. Pero el señor Pérez, para ya ir cambiando el ambiente, digamos, el señor ministro Pérez, Carlos Pérez, dice que por lo menos él vino a cobrar la deuda de la empresa a la que sirve, pero nos vino también a hacer algunos favores, a reorientar prácticamente hilos de conducción del estamento petrolero con más lógica, con más experiencia y con más buena fe, digamos, ¿no? Con más buena fe. Entonces, no es... Dios nos mandó, por lo menos, a este aparente angelito para que tenga la gentileza de darnos una mano en una época en que no sabemos cómo salir de la crisis, ¿no es cierto? Entonces, el señor presidente bien hizo en nombrarlo ministro. No sé hasta cuánto dure. Pero él dijo, ayer justamente dijo que sí no descartaba que exista una nueva preventa petrolera, que no es ninguna cosa maravillosa tampoco, pero una ayuda
eficaz, digamos, para los problemas de caja que tiene este instante de gasto corriente acelerado que le dejó casi mismo como una herencia en la tal mesa servida. Si es que se requieren fondos frescos para la caja fiscal, inclusive los contratos de estos, de lo poco que hemos podido analizar, tienen una posibilidad de más o menos 10% en cuanto a la entrega de crudo a Petrochina, Unipec o a Petrotailandia. Entonces, existe espacio todavía, y más aún si nosotros tenemos la capacidad de producir más, habría espacio de requerir fondos adicionales para la caja fiscal. Se están analizando un par de alternativas de este momento y yo estoy en espera de instrucciones del señor presidente de la República y en acuerdo con el señor ministro de Finanzas para ver si se debe hacer una transacción adicional a las que se han hecho anteriormente en este tipo de convenios. La deuda a este momento va a quedar en valores manejables, que sería ya un valor que normalmente podría manejar Petroamazonas con la asignación de presupuesto. Esperamos que ya agosto se apruebe el presupuesto del 2017 y nosotros podamos resolver ya las deudas que tenemos con las empresas, sobre todo con las empresas nacionales, que son las que más se pueden afectar por la capacidad económica que estas tienen. De ahí un poco va a depender de las necesidades que el Estado tenga para la utilización de esos fondos, pero parte de la preventa petrolera, si se hace, será destinada a Petroamazonas para continuar con las inversiones que se requieren en esa entidad. Esta es una línea aparentemente correcta. Está haciendo lo que una coyuntura tan complicada de este momento señala como pasos certeros, en mi modesta opinión, pero puedo estar equivocado. Sin embargo, Carlos Pérez, cuando declaró esto a Teleamazonas, también incorporó otros ítems muy interesantes. De manera que un acierto del presidente Moreno al haber designado al señor Carlos Pérez como ministro para esta temporalidad. Le pregunto a Fernando en la ciudad de Lima. Bueno, primero hablando en el plano médico, es un médico que acaba de descubrir, dar un diagnóstico que nosotros ya lo habíamos dicho desde hace 10 años. Es decir, no es nada nuevo. Sin embargo, es un hilo de luz en esta oscuridad, de falta de ¿Qué es lo que usted proponía con su grupo de colegas investigadores del área petrolera hace 10 años? Para que recuerde la opinión pública. Primero, es doloroso que el ministro salga y diga efectivamente en el tema de las preventas y en deuda con China, ¿sí? El petróleo se ha estado intermediando y estamos revisando las fórmulas de los fletes y de los precios. Yo le invito, Gonzalo, a que lean el informe de la Contraloría General del Estado, enviado por Carlos Polit en diciembre del 2016 a la Fiscalía. Ese informe, que lo tiene en gran medida fuera del país, es un informe lapidario, es una radiografía que da la razón enteramente a nuestras denuncias. Dice, primero... ¿Le mandó a Galo Chiriboga o a Pesantes? A Galo Chiriboga, en 2016. Ya. En 2016, recién. ¿Qué dice ese informe? Ese informe establece que el contrato suscrito con Unipec, ¿sí?, con la empresa china Unipec, sería un contrato ilegal porque fue firmado sin que esté vigente la alianza estratégica con China, con Sinopec. ¿Quién autorizó la firma del contrato, ¿sí?, que involucra el desembolso de $2.000 millones? Fue el directorio de Petroecuador, en el que está Jorge Glass. ¿Qué más dice el informe de Contraloría? Que las fórmulas para establecer los precios de los crudos ecuatorianos Napo y Oriente fue planteada y propuesta por Petrochina, es decir, por el comprador, y fue aprobada, validada por Hogan Lovells y Arthur de Lidl, que son las compañías consultoras contratadas por quién, por el directorio de Petroecuador, con autorización de Jorge Glass. Es decir, en el Ecuador
el precio del petróleo lo impone el comprador. Eso es un delito. Eso es un delito. Y lo que dijo el ministro Pérez es gravísimo, Gonzalo. Yo estuve en su radio hace 8 meses y está publicado un informe en Focus sobre el gran atraco en el transporte en buques del petróleo. Sí. Un informe de la compañía Arthur Grittel permitió cambiar las fórmulas, abandonar Platts y Argus y establecer los precios de los crudos con base a otros parámetros. Pero lo principal que dijo el ministro Pérez es que habría perjuicio, coincidiendo conmigo, en los fletes. Mira, y esto es gravísimo lo que voy a recordar, que ya lo dije en su radio, Gonzalo. Petroecuador, el señor Nielsen Arias, ¿sí?, definió que se contrate buques, ¿sí?, que Petrochina contrate buques para cargar petróleo en buques Panamax de 360,000 barriles de petróleo, con un precio, ¿sí?, con un costo de $3.28 promedio por cada barril. Pero resulta que entre el 60 y 70% del petróleo es cargado, embalado, no en buques Panamax de 360,000 barriles, sino en otros buques mucho más grandes que van hasta 2 millones de barriles, donde el precio, ¿sí?, por cada barril transportado es de $1 o incluso menos. Aquí hay un perjuicio directo de entre $1.50 y $2 por cada barril de petróleo. Multipliquen, compatriotas, 350,000 barriles diarios por $2 por barril. Estos $2 van a los bolsillos de los intermediarios, y yo he dado nombre. ¿Quiénes son los intermediarios? Las compañías Taurus Petroleum y la compañía Gumbor. Y el apoderado de la compañía Taurus Petroleum, señor Carlos Pérez, señor Patricio Larrea, que están en el ministerio, el apoderado de la compañía Taurus Petroleum es Bayardo Poveda Camacho, primo hermano del exministro coordinador de sectores... Está medio corrido ahora. Rafael Poveda Bonilla. El de la planadora de la refinería. No. Taurus Petroleum es la compañía... No, el señor exministro Poveda fue el que contrató el macroestadio de la refinería donde quieren poner a la del Pacífico. Así, que prácticamente Rafael Poveda fue el brazo ejecutor de Jorge Glass en todos los negocios, minero, petrolero, eléctrico, con China. Es decir, ¿era el brazo ejecutor de Glass, dice usted? Por supuesto, porque el que viajaba a China y negociaba los contratos con el Banco de Desarrollo de China, las líneas de crédito, y negociaba con Petrochina, Unipay, con Petro Tailandia, era el señor Rafael Poveda Bonilla, conjuntamente con Nielsen Arias, con Fausto Herrera, con William Bass, con el que son parte del grupo que renegoció los contratos con China. Es decir, mientras el primo funcionario público de alto nivel, Rafael Poveda, acordaba y fijaba los precios de facturación con Petrochina, su primo hermano, Bayardo Poveda Camacho, del bufete Bustamante, es el que endosaba los bill of lading, los conocimientos de embarque a los buques, ¿a nombre de qué? De Petrochina y Taurus Petroleum para el consumidor final. ¿Y quién es el agente externo en este gran negociado? Enrique Cadena Marín. Es decir, todo lo que Villavicencio destapó hace 7, 8 años, que luego fue confirmado por Panama Papers, viene ahora el ministro y dice, no hemos podido conseguir toda la información, se nos hace difícil. Señor ministro, lea el libro, por favor. Ya debió el ministerio haber iniciado acciones penales en contra de los responsables, pero no, permitieron que el señor Nielsen Arias salga campante de Petroecuador. Su familia está en Miami, entiendo que él también ya está en Miami, y aquí hasta el día de hoy, Gonzalo, no hay una sola acción de Petroecuador. El que curaba parabrisas, ¿no? Así es, el señor que vendía vidrio templado. Entiendo que él templó bien el vidrio y que ya no se pudo romper. El otro vidrio templado también está por ahí. Bueno, muchísimas gracias, Fernando, le mandamos un abrazo. Lo último, tenga la gentileza. Doctor Santos, tenga la gentileza. Mire, Gonzalo, ante la situación de crisis, usted no puede curarse con aguas de manzanilla ni de tilo. Aquí necesita una cirugía radical.
Pero si eso nos ha comprometido el señor presidente. Ya, pero obras son amores y no buenas razones. Hechos, no palabras. Bien, los contratos con China son contratos nulos porque son producto de la corrupción. Todos. En China, los que negociaron con el Ecuador están condenados, algunos a la pena capital. En China ya saben, aquí nos estamos ocultando. ¿Qué hace la Procuraduría? ¿Qué hace el Ministerio de Finanzas? ¿Y la Fiscalía? Y la Fiscalía. Tienen que decir, contratar un bufete de abogados y decir, señores chinos, todos estos contratos de la venta del crudo vamos a renegociar. No, suspenderlos, ¿no? porque son corruptos. Y pedir una moratoria 5 o 6 años o 3 años hasta que se arregle, se conozca la verdad y se les reconozca lo que pagaron justamente, claro, y se descuente el robo. Pero inmediatamente el señor presidente dice, vamos a renegociar la deuda. Aquí está la oportunidad, pues son contratos nulos, en la misma China lo saben. Mire, violando toda la ley, de acuerdo a la Constitución, uno cuando se somete el Estado a arbitraje internacional tiene que ser en un centro de arbitraje de América Latina. Los contratos con China, ¿sabe dónde se solucionan las disputas? En la Cámara de Comercio de Pekín. Eso es traición a la patria, literalmente, ¿no? Entonces, todos estos contratos... Pero eso dejaron inaugurando hace rato. Hace rato. Como dice Fernando, no es solo cuestión de fletes, no es solo cuestión del diferencial, todo es corrupto. Ahí recibieron dinero los chinos y los intermediarios ecuatorianos del Estado, privado, sean los que sean. Entonces... ¿Cuántos milagros habrán inscritos en las páginas del Exisban, por ejemplo? De tanto negociado. Exactamente, así es que... Ahí queda la plata. Valor en el Estado, defender los intereses del Estado con valentía, suspender las entregas a China hasta que se arregle y se aclare estos contratos. Y ahí sí hay un gran alivio, porque estamos hasta el año, según palabras del ministro Pérez, no mías, hasta el año 1926 hipotecados a la China, en contratos corruptos, que es muy fácil demostrarle a la comunidad internacional la corrupción y que se los declare nulos. Alfredo Vergara termina el programa. Sí, yo quisiera terminar con una nota más bien, no diría optimista, pero sí más bien con una esperanza. Sugerencia, nadie me ha pedido, pero una sugerencia que yo la vengo dando desde hace 3 años, pero que lastimosamente no ha tenido eco por una razón. No hay ningún grupo beneficiado con esta sugerencia, ni siquiera los bancos. Ya van a entender en el minuto que me va a tomar decir cuál es esta sugerencia. Y al no haber un grupo interesado, pues sencillamente pierde validez. Sin embargo, es lo que más conviene al país. Mire, estamos hablando del petróleo. Ya no nos olvidemos de las reservas monetarias, que fue lo que financió los 2 primeros años del gobierno de Correa. Nos olvidemos de la creación de nuevos impuestos, que eso ya está demostrado, que el límite máximo de capacidad impositiva sobre el sector productivo ya culminó. Ahora cualquier nuevo incremento de nuevas tasas lo que hace es la recaudación total, más bien la baja más, es decir, contraproducente. La tercera cosa, que es el petróleo, es lo que acabamos de hablar, creo yo que está sujeto a un sinnúmero de variables y lastimosamente, creo yo que el precio del petróleo va a seguir bajando en los próximos 2 o 3 años por esta decisión de los Estados Unidos. Y la cuarta cosa, la cuestión de la renegociación de la deuda, que mucha gente la dice, estoy totalmente de acuerdo, pero eso va a tomar tiempo. Ahí habrá algo que hacer, pero tampoco será una solución integral. Creo nuevamente que la solución integral es acudir ¿a dónde? A nuestros propios liquidez, a nuestros propios recursos financieros, porque el problema a la final es problema financiero. Si el petróleo se arregla, pues lo que tenemos es más financiamiento. Si abrimos la banca al mundo, tenemos más financiamiento. Si bajamos los gastos del Estado, tenemos más financiamiento. Todo se va a esa cosa. ¿Cómo conseguir más financiamiento? Nosotros estamos desperdiciando una fuente financiera riquísima que tenemos en nuestro país por ser un país dolarizado. Este rato y en los últimos 2 años de iliquidez financiera
ha subido de 2.000 el exceso de oferta financiera sobre la demanda, actualmente alrededor de 6.000 millones. Y eso no lo utilizamos. ¿Por qué? Porque las tasas de interés no están sujetas al juego libre de mercado. Al no estar sujetos sino al dedo del código monetario, esas se mantienen inalterables ya desde hace 10 años. Por lo tanto, lo que sucede es que ya dada la nueva situación, son tasas de interés demasiado altas para la mayoría de productores. Y ahí tenemos pues la generación de desempleo, todo lo que estamos viendo. Yo creo que si se reactivaría la ley de competitividad financiera, con lo cual se permitiría que las tasas de interés bajen mientras mayor sea la oferta financiera y menor la demanda, para que logre equilibrar oferta con demanda, que es un axioma recontra conocido y que nadie se ha atrevido a discutirlo en economía desde hace siglos, diría yo. Eso, si se hace en el sector financiero, y el sector financiero, la superintendencia de banco, tiene ahí la fórmula. Lastimosamente, la Asamblea de Montecristi declaró esa ley inconstitucional, pero yo creo que ahí tenemos un financiamiento, una fuente de financiamiento que no nos significa mayor endeudamiento y que no significa mayores costos para nosotros, el pueblo común y llano del Ecuador. Yo creo, y esa es la cosa, lastimosamente parecería que hay mucha gente que se opone a eso, porque significaría costos para un cierto sector que ha estado acostumbrado o se ha acostumbrado solo ya a que les des resolviendo solo los a problemas. ganar, solo a ganar, nada Solo de... ganar, todo. Exactamente. Así es, eso es, Gonzalo. El presidente Lenín creo que tiene las mejores intenciones, pero está la expectativa de que sectores, decidores, definidores de apoyo en lo económico y en lo político se aglutinen, se nucleen en una fuerza contundente que puedan permitirle a él no dejarse chantajear permanentemente de los que están enseñados a empuñar el dinero fácilmente con la contribución y complicidad de sectores económicos empresariales de aquí y del exterior. Entonces, luchar contra eso también hay que ser comprensibles, se requiere no solo de tiempo, sino igual del dicho al hecho. A ver, pues, pronúnciense distinguidos empresarios, pero con otro lenguaje más pragmático, pues no solamente la retórica de decir el presidente tiene que hacer eso, por acá es el camino derecho, todo lo que favorezca a mi sector, no lo que debe favorecer al país y consiguientemente a la gran sociedad ecuatoriana. También hay que decir esto, pues, nuevamente están queriendo apertrecharse de un presidente para que esté a las órdenes de ellos. Aquí, señoras y señores, si nuestros empresarios no ponen de parte, traen sus dineros, le vinculan al desarrollo nacional, le agigantan, digamos, la liquidez productiva, aquí no va a pasar nada. Y lo que van es a retornar más temprano que tarde los mismos empuñadores de 10 años. Señoras, señores, yo creo en la radio. Yo creo en la radio.